Hace algunos años, di a luz en un hospital del IMSS. La verdad es que tenía mucho miedo por todo lo que se dice de este lugar. Sin embargo, lo que me aterró en mi estancia no fue tanto el trato del personal, sino lo que me pasó una noche cuando estuve internada. Recuerdo que después de mi parto, me acomodaron en una habitación grande. Esta estaba compartida con otros pacientes y dividida solo por cortinas. Esa vez ya era algo tarde. Yo estaba durmiendo cuando de repente me despertó un ruido. Era como si estuvieran moviendo algo de metal. Volté hacia la derecha y vi que alguien estaba parado en la cama del paciente de al lado. Supuse que era una enfermera, así que volví a cerrar los ojos. A los pocos segundos comenzaron a escucharse susurros, pero estos eran muy extraños. Parecía como si fueran varias voces al mismo tiempo. De pronto, la paciente de al lado gritó: «Ya déjame, por favor». Su grito fue tan fuerte que enseguida llegaron las enfermeras. Prendieron las luces y preguntaron si todo estaba bien. La chica, llorando, solo decía que había alguien cerca de su cama y esa persona le estaba diciendo cosas horribles al oído. Las enfermeras fueron poco amables con ella y un tanto molestas le dijeron que evitara hacer esas cosas y que por favor respetara el descanso de los demás. Esa actitud me desagradó mucho, ya que la trataban como si estuviera loca. Yo intervine y les comenté que también había visto a alguien ahí parado. Desafortunadamente, las enfermeras tampoco me creyeron y solo nos dijeron que nos fuéramos a dormir. La verdad es que esa noche ya no pude conciliar el sueño. Sentí el ambiente muy pesado. Afortunadamente, al día siguiente me dieron de alta. De esto han pasado unos 10 años y siempre me he preguntado, ¿quién o qué habrá sido eso que se escuchó y se vio? Si eres de la Ciudad de México, ¿alguna vez has pasado por el transbordo de la línea 5 a la línea 4 de la estación del Metro Consulado? Esa parte del metro siempre me ha parecido que tiene algo extraño, y esto mismo lo convierte en un sitio de terror. Hace 3 años trabajaba cerca de esa zona, así que todos los días pasaba por ese transbordo. En una ocasión, salí ya muy tarde del trabajo. Eran más o menos las 10 de la noche cuando llegué a esa parte de mi camino. Desde que empecé a caminar por el largo pasillo que conecta ambas líneas, comencé a sentir un ambiente muy extraño. Todo el tramo lo pasé en completa soledad. Nadie iba ni venía. Apresuré el paso, ya que tenía una sensación muy extraña. Justo cuando tuve que elegir entre las escaleras eléctricas o las fijas, me decidí por estas últimas. Comencé a subir las escaleras y cuando estaba más o menos a la mitad, noté que había lo que parecía ser una niña. Esta tenía unos 10 años. Traía puesto un vestido blanco muy sucio y unos zapatos color beige que también se veían muy deteriorados. Desde que la vi, sentí algo de temor, y quizá puede sonar tonto, pero el ambiente oscuro y solitario y esa presencia era la combinación perfecta para un escenario aterrador. Seguí mi camino y justo cuando pasé al lado de ella, comenzó a reírse de una forma muy extraña. La verdad es que me dio mucho miedo. Caminé lo más rápido que pude, pero inevitablemente volteé hacia atrás. Y cuando lo hice, me di cuenta de que ya no había nadie. Me quedé con una sensación muy desagradable después de eso. Afortunadamente ya no trabajo por ahí, y ese camino no lo utilizo desde hace meses. No sé ustedes, pero yo estoy totalmente convencida de que ese tramo del metro oculta algo paranormal. Hace un año, a mi hijo Emanuel le detectaron una enfermedad terminal. Nos informaron que solo estaría con vida un par de meses. Esa noticia cambió la vida de cada integrante de mi familia.
así que comenzamos a hacer todo lo posible para que él viviera los mejores meses de su vida. Un día antes de que partiera de este mundo, le realizamos una fiesta por su cumpleaños. No invitamos a muchas personas, solo algunos familiares y amigos muy cercanos. Recuerdo muy bien que ese día todos estaban en el patio, mientras yo estaba en la cocina sirviendo comida. De pronto, de reojo vi pasar a alguien por la sala. Fue algo tan rápido que casi pensé que me había equivocado, pero alcancé a distinguir claramente a una figura con vestimenta totalmente oscura. No había rasgos visibles. Era como si eso solo fuera una sombra. Me asomé al patio a través de la ventana, pero curiosamente no había nadie con esas características, y en la sala tampoco había ni un solo invitado. La fiesta terminó sin mayores novedades. Yo me sentía muy cansada, así que me fui a dormir. Horas más tarde, cuando eran más o menos las 4 de la mañana, fui al baño, y cuando pasé frente a la habitación de Manuel, volví a ver esa misma figura. Sentí un miedo horrible al ver cómo esa cosa se deslizaba sin hacer ruido hacia su cuarto. Era como si eso no tuviera peso. Rápidamente corrí para verificar que todo estuviera bien con él, pero al entrar todo parecía normal, a excepción de un frío muy intenso. Regresé a la cama, pero me sentía muy inquieta. El tema dio 1000 vueltas por mi cabeza hasta que finalmente logré conciliar el sueño. A la mañana siguiente fui a despertar a mi hijo, pero lamentablemente ya no tenía vida. Mi hijo se fue antes de lo previsto. A veces pienso en si ese ser que vi tuvo algo que ver con su partida. He comentado la historia con algunas personas cercanas y casi todas mencionan que quizá eso que vi fue la muerte. Realmente, yo no sé qué creer. Hace 4 años, comencé a trabajar como embalsamador. Desde que inicié en esta profesión, he seguido al pie de la letra todas las recomendaciones de mis compañeros. Me refiero a cosas que debo portar o hacer para tener cierto tipo de protección. Por ejemplo, usar una medalla de San Benito o bañarme con sal al llegar a casa. En fin, estos años lo había hecho así sin falta, hasta el jueves de la semana pasada. Recuerdo que ese día se me hizo tarde y olvidé llevarme la medalla. Llegué al trabajo y conforme pasaban las horas me sentía más cansado y la carga laboral más pesada. Más o menos a las 6 de la tarde ya estaba un tanto aturdido, y justo en ese momento llegó el cuerpo de un hombre que había perdido la vida de forma horrible. Usualmente no siento temor con los cuerpos, pero debo confesar que desde el primer momento en que lo vi, sentí un miedo muy particular. Aún así, no podía negarme el trabajo, así que comencé con mis deberes. Mientras estaba trabajando, sentí una pesadez en el pecho y cierta incomodidad. Su rostro, aun con el trabajo de preparación, me generaba mucho miedo. Continué, y horas después terminé mi turno. Al salir, tenía un dolor de cabeza y hombros terrible. Llegué a mi casa, me recosté en el sillón y me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero en determinado momento abrí los ojos. Traté de moverme y no pude. Sentía algo sobre mí que me apretaba, que no me dejaba ni respirar. Traté de calmarme, pero la presión era mayor que yo. Poco a poco, sentía que el aire se me acababa. Cerré los ojos y empecé a pensar en rezos, pero en mi mente solo estaba la imagen exacta del hombre que horas antes había embalsamado. Cada segundo fue una eternidad, hasta que finalmente logré despertar. Estaba sudando frío y temblando como nunca. Como ya lo mencioné, ese día no había usado la medalla, ni tampoco me había bañado con sal.
Tal vez sea una coincidencia o tal vez una realidad, pero creo que ese día estuve sin protección y toda esa energía negativa que emanaba de aquel cuerpo la traje conmigo a casa. ¿Y tú? ¿Crees en la reencarnación? Este tema me parecía muy irreal cuando lo escuchaba y sinceramente lo consideraba algo fantasioso. Sin embargo, mi opinión cambió hace poco. Soy mamá de una niña de 4 años. Ella ingresó al preescolar apenas este año. Curiosamente, entró a la misma escuela a la que yo asistí hace más de 20 años. Recuerdo que el primer día de clases, cuando fui por ella, me dijo: «Mamá, hoy me acordé de cuando jugábamos en el kinder». Pensé que quizá estaba confundiendo las palabras, así que solo le respondí: «Sí, qué divertido». Los días pasaron y cada vez que salía de la escuela, ella insistía con ese tema, hasta que un día le pregunté exactamente a qué se refería. Ella me comentó que cada vez que iba al kinder, recordaba cuando jugábamos juntas en la resbaladilla, en los columpios y con la tierra. Yo le pregunté que cuándo había pasado eso, y su respuesta me dejó helada. Ella me dijo: «Hace muchos años, mamá, cuando yo era Carolina, ¿no te acuerdas?». En ese momento llegó a mi mente Carolina, mi amiga del preescolar. Recuerdo que todos los días jugaba con ella, hasta que un día ya no regresó a clases. La verdad es que no supe qué decir, así que cambié el tema con mi hija, pero me quedé muy pensativa en lo que dijo. Horas más tarde, hablando con mi mamá, le pregunté si recordaba a Carolina, mi amiga del kinder. Ella me respondió: «Sí, hija, ¿cómo olvidar a tu amiguita? ¿Te acuerdas que ya no regresó a la escuela? Las maestras decían que sus papás la descuidaban mucho, a tal grado que la niña tenía leucemia y otros padecimientos de los cuales nunca se percataron, y lamentablemente su cuerpecito no aguantó y perdió la vida». Esta información me cayó como balde de agua fría. Como ya lo mencioné, yo no sabía nada de eso, pero al hilarlo con lo que mi hija comentaba, comenzó a tener cierto sentido. El tema de la reencarnación quizás siga sonando increíble, pero después de esta experiencia, creo que es algo totalmente real.